Hola, donde quiera que usted se encuentre. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad de realizar esta consideración bíblico-escatológica número 11616. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Agradecemos su guianza para la consideración de la más mínima de las ideas hasta la mayor de ellas. Tú sabes, tú te las sabes de todas, todas. Y claro que sí, nos interesa sobremanera tu guianza y tu dirección, lo cual mucho te agradecemos de antemano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos nosotros dándole un seguimiento al asunto preponderante, pues en una programación de tiempos finales, pues definitivamente que el diluvio tiene que ser un punto preponderante y entonces estamos dándole una consideración, un trato cuantitativamente distintivo. Todo es importante, pero cuando nosotros comprendemos que al estar viendo lo que pasó en el diluvio, tiene que traernos a la mente la consideración del arca de Noé, del diluvio universal, de lo que viene y se acerca más rápido de lo que nosotros imaginamos. En tiempo aceptable te he oído. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir eso. Dios, en tiempo aceptable te he oído, he comprendido, y entonces yo he sido, que podamos decir cada uno de nosotros, como el sabio que ve venir el mal y se aparta, porque dice la Biblia que los necios pasan y reciben el daño. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para que nosotros seamos sabios para la gloria de Dios y para nuestro propio bien, porque pues en esa relación los más beneficiados o los beneficiados somos nosotros. Ahora, en esta consideración bíblico-escatológica 11616, vamos a irnos a un nuevo cuestionamiento, es decir, a una nueva pregunta. Esa pregunta me gusta mucho cómo la maneja Arnold Méndez. Y cuando nosotros estamos diciendo, claro que sí, que estamos usando un recurso que fue analizado, que fue llevado a la realización en el mes de noviembre y diciembre del año 2003 por una revista de comprensión bíblica que se titula Las Buenas Noticias. Bueno, nosotros debemos saber de antemano que el tema preponderante, el corazón de esta publicación que yo estoy citando porque me es impuesta necesidad por las normas que son correctas, son justas, son claras, del copyright o los derechos del autor. Bueno, el corazón es otra pregunta y es, pregunta, ¿podemos creer en la profecía bíblica? Claro que sí, yo diría, podemos y debemos si es que nosotros queremos llegar al cielo y mientras estemos de este lado del cielo, vivir ya la vida abundante que Dios nos concede como una paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Libramos una tempestad cuando ya hay dos o tres, ¿no? Entonces, claro que sí, podemos y debemos creer en la profecía bíblica. Entonces, en esta consideración bíblico-escatológica número 116, o sea, 116, vamos a enfocarnos en la respuesta a esta pregunta. ¿Pudo cumplir su propósito el arca de Noé? ¿Ok? La persona que preponderantemente
está realizando un análisis que a mí en lo personal me gustó mucho, pues es el señor Arnold Méndez. Y entonces me gusta cómo se introduce para dar la respuesta a la pregunta. ¿Pudo cumplir su propósito el arca de Noé? Y él dice, ateos, escépticos, incrédulos y académicos siempre se han burlado del relato bíblico del diluvio y del arca de Noé, pero sus críticas se basan en suposiciones erróneas. Entonces yo quiero que ustedes tengan esa introducción magistral, yo le pongo 100 porque no hay 200, a esa introducción que está manejando Arnold Méndez para internarse en la respuesta a la pregunta. ¿Pudo cumplir su propósito el arca de Noé? ¿Ok? Y lo repito. Ateos, escépticos, incrédulos y académicos siempre se han burlado del relato bíblico, del diluvio y del arca de Noé. Pero sus críticas se basan en suposiciones erróneas, ¿ok? Fíjense que cuando yo estoy leyendo esta introducción, me gusta esa introducción que hace Arnold Méndez, viene a mi mente, porque tiene una conexión, ¿verdad? Una conexión directa con el corazón de esa idea. Cuando yo estaba estudiando pues, la licenciatura en teología, teníamos un rector que era pues de Estados Unidos, ¿verdad? Era estadounidense y tenía mucha gracia, o sea, no manejaba muy bien el español, pero lo manejaba correctamente y podía transmitirnos la clase correctamente, ¿verdad? Pero se me quedó muy grabado una vez que él escribió en el pizarrón. Me acuerdo que todavía se escribía hace muchos años, cuando todavía se escribía con el gis ese de polvito, ¿se acuerdan? Con una base de pizarrón verde o negro. Bueno, el punto es que lo recuerdo, él ya está en el cielo, el hermano Bill George, excelente maestro. Y entonces él puso en el pizarrón la comunicación de la idea y la comunicó muy efectivamente. Y él estaba citando a Nietzsche. Ustedes saben, ¿verdad? Nietzsche. A Nietzsche pues se le aplica lo que les acabo de leer. Ateos, escépticos, incrédulos y académicos siempre se han burlado del relato bíblico del diluvio del arca de Noé, pero sus críticas se basan en suposiciones erróneas como aplique y en la línea de pensamiento que aplique y que va a aplicar según lo que vamos a ver. Pero el punto es esto. Entonces él dice, presenta como, vamos a decir, como un dibujito de Nietzsche, y Nietzsche está diciendo, Dios está muerto. ¿Ok? Así, en medio de un silencio sepulcral entre todos los que estábamos ahí en el salón. Y luego dice, y ahora Dios está diciendo, Nietzsche está muerto. Pues claro, o sea, en otra línea de pensamiento, pero siguiendo la esencia de este pensamiento central, está escribiendo una persona que puede ser catalogada entre los que se burlan del relato bíblico. Bueno, ellos no están hablando del diluvio, pero totalmente sí, totalmente no, porque lo están incluyendo, ¿verdad? Cuando hablan del mito, ¿qué mito ni qué nada? La realidad histórica del diluvio. Y entonces, esa persona dice,
Ay, dice, hemos pasado la vida. Bueno, ya lo estaba aplicando personalmente, dice. He pasado la vida junto con otros en la línea que manejé ahorita, dice, y hemos estado cortando y cortando la rama, cortando y cortando la rama, y no nos dimos cuenta que la rama llegó al punto donde se cayó, por tanto que la habíamos cortado, y nosotros nos fuimos todos de boca, nos caímos. El punto, dice, es que en el fondo del hoyo en el que fuimos a caer, cuando la rama que estuvimos cortando, se cortó y con ella nos fuimos nosotros, dice, en el fondo no había rosas esperándonos ni un colchón confortable. Había muchos alambres con puntas espantosamente preparadas para cortar nuestros cuerpos. Y lo peor de todo, dice, es que cuando el pensamiento central es ese, cuando nos traspasaban parte de nuestro cuerpo, pues con el golpe de la caída, el punto es que tenían una infección muy rápida y que, claro, amenazaban con quitarnos la vida. Entonces, cualquier persona que se pone en esa lucha, entre comillas, contra Dios, pues es algo insensato. Pero bueno, pudo cumplir su propósito el arca de Noé. Mucha gente en la actualidad tiene la falsa idea de que no era posible que el arca de Noé pudiera llevar toda esa carga de animales y provisiones. Creen que semejante nave tendría que haber sido de dimensiones gigantescas, muchísimo más grandes que las registradas en el Génesis o las que se podían lograr con la supuestamente atrasada tecnología de aquella época. Los que se mofan, los que se burlan, necios, que se burlan del relato bíblico, por lo general la representan como una pequeña nave con las cabezas de las jirafas asomándose en el frente y las colas de los elefantes colgando en la parte de atrás, hundiéndose por el sobrepeso de millones de animales. Pero este concepto se basa en suposiciones erróneas, totalmente. Una simple lectura del capítulo 6 del Génesis mostrará varios detalles que frecuentemente se pasan por alto, pero que son muy importantes, dice Arnold Méndez. Me gusta mucho este artículo que él escribió. Es una de las razones por qué la estoy compartiendo con ustedes cuando estamos tratando de ahondar un poquito más en el asunto del diluvio universal. Como fue en los días de Noé, así será en nuestros días. Está siendo, pero lo que viene nunca nadie lo ha visto. Así que más vale que nosotros aprendamos la lección del arca de Noé. La Biblia en ninguna parte dice que Noé tenía que llevar en el arca representantes de cada ser viviente. Los animales que serían llevados en el arca debían reunir 3 condiciones: respirar aire, ser terrestres y representar una de las especies bíblicas. Leamos el siguiente pasaje. Porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra
para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie introducirás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil según su especie. Génesis capítulo 6, versículos 17 al 20. Estamos hablando aquí de la versión de la nueva Reina Valera. Ok. No iban a bordo todos los animales, idea preponderante. No iban a bordo todos los animales. La realidad es que en el arca no tenían que llevarse todas las especies de animales. Además de la información, mencionada en el recuadro que yo espero poder transmitirles de la manera más claro, sin antes recomendarles este artículo específicamente en la parte que ya he citado. Y bueno, por los derechos de autor, permítanme hacerlo más claro. Y también para que pues ya ustedes personalmente, en la medida de lo posible, se informen de datos que son todavía más específicos y que ya ustedes solitos lo podrían consultar. Esta revista que yo estoy trayendo aquí a la mesa de comentarios corresponde a noviembre a diciembre del año 2003. Es el volumen 8, es el número 6. Las Buenas Noticias es una publicación bimestral de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. P.O. Box 541027, Cincinnati, Ohio. 45254-1027 en Estados Unidos. El director en inglés es el señor Scott Ashley, y en español el director general es Leon Walker. Bueno, ya de más datos pues ya ustedes los pueden localizar solitos, pero ahí pues de una manera unida pues yo también doy los créditos, porque eso pues es una ley, ¿verdad? Que en una publicación como esta, bueno, nosotros debemos dar el crédito y adjudicar a la persona que realizó el análisis, pues claro que sí, su derecho sobre las ideas escritas y compartidas. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos diciendo, ok, que de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil según su especie, pues está haciendo una relación al capítulo 6 de Génesis, versículos 17 al 20, de la nueva Reina Valera. Entonces estamos diciendo que en el arca de Noé, claro que no iban todos los animales. Eso es muy importante que lo vayamos pues registrando en nuestra mente, ¿ok? Además de la información mencionada, en el recuadro que yo les estaba refiriendo ahorita, donde los estoy invitando, bueno, para que ustedes accesen, ¿verdad? Ya personalmente, y que vean todo el mundo de información que hay sobre esto, y que solamente estamos sacando una muestra, ¿verdad? Porque para muestra pues un botón basta. Bueno, hay otra razón que es obvia. ¿Para qué? Pues para que no fueran a bordo todos los animales.
Varios especímenes podrían sobrevivir al diluvio sin el arca. ¿Okay? Entre estos estaría gran número de animales acuáticos, incluidos varios mamíferos, algunos reptiles y la mayoría de los anfibios. Acuérdense que los anfibios son los que pueden vivir tanto en el agua, pues como, o sea, respirar pues en el agua, como respirar acá pues en la tierra como nosotros lo hacemos. Ok, entonces, entre estos estarían gran número de animales acuáticos, incluidos varios mamíferos, algunos reptiles y la mayoría de los anfibios. Muchos otros animales que son terrestres, también podrían sobrevivir fuera del arca, por ejemplo, los insectos y los protozoos. ¿Okay? Los protozoos y los insectos. Muchos insectos podrían haber sobrevivido sobre el follaje flotante. Claro que sí, los insectitos, ¿verdad? Dios reafirma esto al describir las clases de animales que morirían durante el diluvio. Estos fueron los que se le dijo a Noé que debía llevar en el arca. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. ¿Y todo qué? Todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida, según Génesis capítulo 7, versículos 21 al 22 de la Nueva Versión Internacional. Cuando se hace uso de un análisis estadístico, es fácil ver que el arca pudo haber llevado la carga que se suponía debía llevar. Se ha calculado que el número de animales que Noé tenía que llevar en el arca para cumplir con las disposiciones bíblicas sería entre 2,000 y 16,000, y no los cientos de miles que muchos podrían pensar. Cuando nosotros pensamos en el enorme tamaño del arca, pues otro aspecto importante que muchos no han entendido tiene que ver con el tamaño del arca. Notemos sus dimensiones. Hazte un arca, le dijo Dios, hazte un arca de madera de gofer, no tiene acento a la E, NS, de madera, de manera de gofer o de gofer, como aplique. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y le harás piso abajo, segundo y tercero. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16. La mayoría de los eruditos en el hebreo creen que un codo debió haber tenido entre 43 y 53 centímetros. Utilizando un codo de 46 centímetros, el arca habría tenido aproximadamente 138 metros de longitud, 23 de ancho y 14 de altura. El tonelaje de desplazamiento de la nave, que representa el peso del agua que desplazaría, sería de casi 20,000 toneladas, ¿ok?
Fíjense esto, qué importante. El tonelaje de desplazamiento de la nave que representa el peso del agua que desplazaría sería de casi 20,000 toneladas. Su volumen total habrá sido de 42,504 metros cúbicos. Esto equivaldría a la capacidad de 569 vagones de carga de ferrocarril. La longitud de un tren así sería de más de 8 kilómetros. El espacio de los 3 pisos o cubiertas del arca sería de más de 9,400 metros cuadrados, o sea, más grande que una cancha internacional de fútbol. Teniendo en cuenta las medidas del arca, fácilmente podemos ver que serían comparables a las de los modernos barcos de pasajeros. Es muy probable que haya sido la nave más grande de su tipo que se haya construido hasta fines del siglo XIX, cuando se construyeron los primeros navíos metálicos. El arca fue construida en una correlación de 1:6, es decir, 50 codos a 300 codos. La ciencia de construcción naval señala que esta es una correlación de largo y ancho sumamente estable y ha sido usada en la construcción de la mayoría de las barcazas cargueras transatlánticas, o sea, que cruzan todo el océano Atlántico, transatlánticas. Se cree que el arca fácilmente podría haber resistido la ola marina más grande si hubiera tenido una ancla de piedra. Eso le habría dado la capacidad de resistir olas de cualquier tamaño. El diseño del arca hacía casi imposible que zozobrara. Entonces, parece ser que el arca era sencillamente una inmensa casa flotante. El vocablo hebreo para arca significa eso precisamente, caja. No necesitaba proa ni timón, no necesitaba velas ni remos, simplemente tenía que flotar. Debido a que fue construida en forma de caja, la capacidad interior de carga se podía aprovechar al máximo. Y entonces, ¿cómo se cuidaban los animales? Muchos de los que menosprecian el relato bíblico del diluvio dicen que habría sido imposible que las 8 personas que iban en el arca hubieran podido cuidar adecuadamente a todos los animales. Esta suposición se debe a un malentendido común. Basado en la teoría de cómo evolucionaron el hombre y la sociedad, de que la gente de aquel tiempo no estaba lo suficientemente desarrollada para esa enorme tarea. O sea que sus conocimientos o su inteligencia o póngale lo que ustedes quieran, que ellos no podían haber sido capaces de lograr una hazaña como esa, pues son los peros que se le ponen. No obstante, aunque ciertamente en la actualidad contamos con la tecnología moderna, la gente de entonces en muchos aspectos era muy ingeniosa. Pensemos en las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿ok? Entre las cuales estaban las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia
y otras proezas del hombre. Algunas de estas maravillosas obras de ingeniería nunca han sido igualadas. Es posible que en el arca se instalaran utensilios que ahorraban tiempo y trabajo en las tareas de la alimentación, el agua y la limpieza. Tales sistemas eran bastante conocidos en el mundo antiguo. Las jaulas pudieron estar provistas con un piso parecido a una reja, construido con el desnivel necesario para que los excrementos de los animales cayeran en un canalón. Una vez en el canalón, los excrementos se podían secar, perdiendo el olor o ser descompuestos biológicamente por lombrices y bacterias, o se podrían arrojar por la borda por medio de una rampa al exterior. Los pesebres de los animales más grandes pudieron haber sido construidos con pisos en forma de tablero, con paredes de contención lo suficientemente grandes como para permitir que los desperdicios se acumularan y secaran. De ser así, los excrementos no hubieran requerido absolutamente de ningún trabajo humano. Los alimentos pudieron haber sido llevados previamente a alguna rampa o recipiente al lado de las jaulas, permitiendo que los animales se alimentaran solos, tan sencillo como es. Esta misma técnica se usa actualmente en la industria animal para hacer el trabajo más eficientemente. Esto habría reducido enormemente el tiempo necesario para alimentar a los animales. El agua pudo haber sido canalizada hacia recipientes o abrevaderos. También pudo aprovecharse el agua de la lluvia. Por lo general, la gente de aquel tiempo construía su tubería interior a base de juncos o de barro cocido o de cañas de bambú. El arca no era un zoológico flotante, no era un zoológico flotante. Los animales en un zoológico requieren de mucho espacio, comida especial y atención individual. El arca era una nave de emergencia construida por Noé bajo la guía especial y específica de Dios. Estaba más a la altura de las condiciones que hoy en día encontramos en los grandes criaderos de animales que, aunque congestionados, están relativamente limpios. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la naturaleza de los animales, bueno, tenemos que decir que es posible también que muchos de los animales que por lo general no hibernan pueden tener la capacidad latente de bajar drásticamente, su coeficiente metabólico. Eso nosotros tenemos que pensarlo detenidamente para que nosotros comprendamos que cuando Dios es el que toma la iniciativa y Él da una orden o nos permite que nosotros estemos en tal o cual circunstancia, junto con ello nos da la salida, nos da las instrucciones y claro, es por ello que se puede salir adelante y pues aplica también al arca. Bien. Tales descensos en los coeficientes metabólicos pueden ser inducidos por medio de cambios de temperatura, falta de alimentos y agua, variaciones de luz y otros estímulos ambientales. Fíjense que aquí, cuando se está tratando este asunto de cómo hacer efectos en el metabolismo de los animales, aquí es bien importante citar la obra de Terry Vaughan. Se escribe Terry con doble R, V-A-U-G-H-A-N, Terry Vaughan, donde él escribió pues en el año 1986 todo lo referente a los coeficientes metabólicos.
O sea que automáticamente cuando esos animales que iban en el arca eran sometidos a las circunstancias en las cuales Dios ya había instruido a Noé, automáticamente cambiaban su coeficiente metabólico, ¿ok? Entonces, muchos roedores y mamíferos pequeños entran en un estado de sopor en el transcurso de su ciclo diario. Durante ese sopor no comen, ni beben, ni producen desechos. Aunque las personas en el arca podrían haber cuidado de todos los animales, esta necesidad pudo haberse reducido enormemente si algunos de los ocupantes del arca hibernaban o entraban en sopor. Es decir, que estaban como dormiditos, ¿verdad? Cuando se tienen en cuenta todas las posibilidades, resulta evidente que las 8 personas que iban en el arca sí podían cuidar a miles de animales con lo que ya se ha expuesto. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que lo hizo posible? Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, le dio las instrucciones y dimensiones específicas, así como el tiempo necesario para que pudiera terminar el trabajo. Tengamos en cuenta este importante principio bíblico. Dios siempre provee lo necesario para que sus siervos logren realizar el trabajo que les ha encomendado. El propósito del Creador era salvar a la humanidad de aquel tiempo y utilizó al patriarca Noé como su instrumento humano. Noé cumplió al pie de la letra las instrucciones de Dios según Génesis capítulo 6, versículo 22. Lo mismo que su ancestro Enoc, Noé también aprendió a caminar con su Creador según Génesis capítulo 5, 22 al 24 y Génesis capítulo 6, versículo 9. Dios mismo da testimonio de que Noé era un hombre justo, según Génesis capítulo 7, versículo 1. Por eso es que nuestro Hacedor se acordó de él y lo salvó del diluvio mundial junto con su familia y todos los animales que iban en el arca, según Génesis capítulo 8 y versículo 1. Noé puso su obediencia en Dios muy por encima del prestigio personal o de cualquier otra cosa. Ese es su legado espiritual para todos a lo largo de la historia. Esta es una lección fundamental que todos debemos aprender. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en este asunto, bueno, sencillamente hay que comprender que si Dios estaba dando la orden, Dios también estaba proveyendo todos los elementos que eran necesarios para que esa orden se llevara a cabo. Entonces, sencillamente entendiendo pues los atributos de Dios, que era para Dios cuidar de esos animales y de esa familia, pues no era nada. Él los cuida y los sustenta toda su vida, a todos, todo el tiempo. ¿Por qué no podía hacerlo así? Él es Dios. El problema es la falta de fe, ¿verdad? Bueno, ok. Cuando nosotros estamos enfrascados en el análisis, que en lo personal me gustó mucho, de Arnold Méndez, cuando él está analizando y responde a la pregunta, ¿pudo cumplir su propósito el arca de Noé? Vamos a considerar, para cerrar ese punto, cómo entender las especies bíblicas, porque aquí hablamos de las especies bíblicas. Entonces aquí es bien importante tener en cuenta lo siguiente. Con frecuencia los críticos afirman que el número de animales en el arca de Noé habría sido decenas de millares o quizás hasta más, pero esto presupone que cuando en la Biblia se habla de especie, se está hablando de lo mismo que se llama especie desde el punto de vista científico. Esto no necesariamente es cierto. Repito, esto no necesariamente es cierto. Cuando en la Biblia se mencionan las especies, se está hablando de diferentes grupos o clases de animales
que no pueden cruzarse, ¿ok? En cambio, al hablar desde el punto de vista científico, se usa especie para hablar de grupos que en muchos casos pueden cruzarse. Esto nos muestra que varias especies, según la clasificación científica, que pueden cruzarse, tal vez podrían constituir una sola especie bíblica. Pudiera ser entonces que el término bíblico de especie corresponda más bien a la clasificación científica de género o, en algunos casos, de familia o entre comillas, clase, como se tradujo en la versión popular. Y así se reduciría enormemente el número de animales que debía ser llevado en el arca. Por ejemplo, es un hecho bien conocido que la gran variedad de perros que existe en la actualidad, desde el diminuto Chihuahua hasta el imponente San Bernardo, la podríamos obtener de una sola pareja de perros genérica, si siguiéramos ciertos principios de cruzamiento selectivo. Según algunos cálculos, los animales terrestres requieren tan poco espacio que en promedio un solo metro cúbico bastaría para 23 de ellos. Varios estudios han confirmado que el diseño y las dimensiones del arca de Noé eran suficientes para albergar los animales que debía llevar y que todavía quedaba el espacio necesario para el almacenamiento de provisiones y las habitaciones de los seres humanos. Claro que sí. ¿Para qué complicarnos la vida para justificar nuestra ausencia de fe? ¿Ok? Hay un libro que también les recomiendo que se llama, es también una pregunta, o sea, se escribe a manera de pregunta y es: cuando el Señor venga, en el tiempo que el Señor venga, y la pregunta es: ¿irán a tener fe nuestros hijos? O sea, como se está manejando la cosa y tan espantosamente, pues debemos seguir orando, debemos seguir ayunando y buscando a Dios, porque Dios es el más interesado en que nuestros hijos se salven, ¿verdad? Entonces, a nosotros, pues como padres, nos corresponde hablar con el Espíritu Santo, que se la sabe de todas, y decirle: ¿sabes qué? Dime todo lo que me tengas que decir, también con respecto a mis hijos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Él se la sabe de todas, porque Él es Dios. Entonces, esto que ha antecedido con respecto al punto específico del arca de Noé va redireccionado en la línea de pensamiento que hace posible, ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, dar respuesta a la pregunta preponderante, que es el corazón al que va dirigido este asunto de pues de esa apología con respecto, esa defensa con respecto a el arca de Noé. Y la pregunta es: ¿podemos creer en la profecía bíblica? Claro que sí. Podemos y debemos. Entonces, las profecías de Dios con respecto a Babilonia, Persia, Grecia y Roma se cumplieron hasta en su más ínfimo detalle. Si estas profecías del Creador se hicieron realidad en el pasado, no nos demuestra eso, que podemos confiar en la profecía bíblica en la actualidad.
Claro que sí. Este punto de vista me parece ancla cuando les voy a deletrear Jerold espacio Aust, Gerald Aust intenta pues responder esa pregunta y lo hace magistralmente. ¿Podemos creer en la profecía bíblica? Pregunta. ¿Sabía usted que arqueólogos e historiadores han verificado una y otra vez la exactitud de profecías bíblicas hechas con cientos de años de anticipación? Tal vez no haya oído mucho con respecto a este tema porque no es algo que esos investigadores quieran publicar o comentar, pero Dios, para hacer lo que tiene que hacer y que va a hacer, no necesita que el humano promedio le haga el favor de hacer esta investigación a o cual y de publicar. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Y aquí yo hago con esta afirmación un llamado no necesariamente a los científicos, a los ateos, a los intelectuales, no. Estoy haciendo un llamado a la iglesia, porque también pensar, ¡ay, pobre Dios! Es que si yo, cálmate, Dios ha hecho, hace, está haciendo y hará siempre todo lo que dijo que va a hacer, porque Él es Dios y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí va la frase. Y lo va a hacer con la iglesia, por la iglesia y a pesar de la iglesia. Y a veces da la impresión de que lo hace todo a pesar de la iglesia. Pues como aplique, y Dios sabe todas las cosas, como aplique, Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y así como cumplió todo lo del diluvio al pie de la letra, muy pronto, más pronto de lo que podemos imaginar nosotros, va a cumplir todo lo que dijo que cumpliría ahora en los tiempos finales con respecto a esa catástrofe universal que allá fue por agua, pero acá va a ser por los elementos siendo que ardiendo y pues quemando todo. Escaparemos. Bueno, Dios nos está dando la oportunidad porque Él quiere que nosotros vayamos a ese lugar donde seremos felices para siempre. Bien, entonces, esto me pareció preponderante. ¿Sabía usted que arqueólogos e historiadores han verificado una y otra vez la exactitud de las profecías bíblicas hechas con cientos de años de anticipación? Tal vez no haya oído mucho con respecto a este tema porque no es algo que esos investigadores quieran publicar o comentar, pues Dios no depende de eso. Sin embargo, es hora de que estemos conscientes de estas profecías y de su cumplimiento porque pueden ayudarnos a cambiar nuestras vidas y a estar preparados para los eventos profetizados para el futuro próximo inmediato. Dios nos dice que sus profecías son ciertas. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Punto. Isaías 46, del 9 al 10. Dios desafía a cualquier escéptico a que haga lo que Él hace.
profetizar acerca del futuro y hacerlo una realidad. Alegad por vuestra causa, dice el Eterno. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Isaías 41, versículos 21 al 22. ¿Por qué la profecía? ¿Por qué? Más de la cuarta parte de la Biblia está relacionada con la profecía. Así que podemos ver que para Dios es un tema bastante importante. Pero, ¿por qué hizo que tanta profecía fuera escrita para nosotros? Como hemos visto en los pasajes de Isaías, una de las razones es que la profecía cumplida es una prueba de la existencia de Dios mismo. Ningún ser humano puede predecir con certeza sucesos futuros con toda clase de detalles, con cientos y hasta miles de años de anticipación. Sin embargo, los profetas de la Biblia lo hicieron así muchas veces. Muchas veces. Dios reveló el futuro por medio de esos mensajeros humanos e inspiró que sus mensajes fueran escritos y preservados para nosotros. Luego, cientos y en ocasiones miles de años después, hizo que estas profecías se cumplieran. Nadie, excepto un ser divino sobrenatural, podría tener semejante poder. Pero existen además otras razones importantes para que tengamos la profecía. Una de ellas es que la profecía nos anuncia por anticipado el resultado de la conducta de la humanidad, sea buena o mala. El meollo del porqué de la existencia de la profecía está relacionado con los principios fundamentales de la conducta humana, enumerados en Levítico en el capítulo 26. Aquí Dios revela el desenlace final de los asuntos humanos de acuerdo con la forma en que las personas vivan y se comporten en su relación con Él y con sus semejantes. La humanidad no tiene ninguna excusa, pues tiene acceso a la palabra de Dios. Desde la obediencia esporádica de Israel y de Judá hasta su prolongada rebelión de todo lo que ya la palabra nos ha señalado, ¿ok? Desde la obediencia esporádica de Israel y de Judá hasta su prolongada rebelión total contra Dios, la Biblia está llena de ejemplos que demuestran cómo el principio contenido en Levítico 26 desempeña un papel fundamental en toda la profecía bíblica. Las consecuencias de nuestras acciones son descritas con una claridad absoluta en la profecía bíblica. Si obramos bien, cosecharemos bendiciones. Si obramos mal, cosecharemos maldiciones. Ya que Dios nos hizo, Él sabe cuál es la mejor forma en que podemos funcionar. Por tanto, el propósito de sus leyes es guiarnos para que vivamos vidas abundantes y felices. Levítico 26 es una motivación para que hagamos el bien y una advertencia acerca del mal. La profecía está basada en esta fórmula. Veamos las anotaciones que hace un conocido diccionario de la Biblia. Claramente, la Escritura presenta la predicción como una manifestación del poder de Dios que lo glorifica a Él. Claro que sí. Y exalta su obra redentora en Cristo y manifestando el divino carácter de su palabra revelada. La Escritura no solamente nos presenta la palabra profética como una demostración del poder y la sabiduría de Dios, sino que también presenta la respuesta de Dios a las necesidades del hombre.
Ya que el hombre ignora lo que el día traerá, la revelación de la voluntad de Dios para el presente y el descubrimiento de sus planes y propósitos para el futuro son de un beneficio inestimable para el creyente. Teniendo en cuenta estos hechos, la costumbre tan generalizada de no hacer caso de la profecía no solo es algo trágico, sino inexcusable, no hay excusa. Eso lo dice pues el nuevo diccionario bíblico de Unger. ¿Ok? Por si las moscas, pues fue editado en el 88, 1988, y usted puede verlo específicamente en la página 1040. Dios ha dado la profecía para animar al justo a luchar por su recompensa y como una advertencia para aquellos que persisten en hacer el mal. Eso lo encontramos nosotros en Hebreos capítulo 6, versículo 10, Mateo 13, 43, Mateo 25, 46, Malaquías 4, 1. La palabra de Dios es fiel, es misericordiosa y es segura. Bien, aquí vamos a estar terminando la parte número 116, 116, ¿ok? 116, porque el tiempo se nos está agotando, pero bueno, con todo el favor de Dios, en la sección siguiente, en la 117, porque esta es la 116, nosotros vamos a tomar como una introducción la conclusión de esto. ¿Okay? Introducción a la 117, la conclusión de la 116 para hacer correcta pues la concatenación de las ideas. Terminamos entonces la parte 116 teniendo en nuestra mente que sí podemos creer en la profecía bíblica y más allá, debemos creer en la profecía bíblica si es que tenemos interés en nuestra vida eterna en el cielo. Dios es bueno y Él nos quiere ver en el cielo, a usted y a mí. Es el tiempo de tomar decisiones y yo les sugeriría que las tomara sus decisiones en base a la realidad de esta máxima. La persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo bajo el tenor, bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás y eso no le conviene a nadie. Así que yo termino invitándole a que le entregue lo que piensa, lo que siente y las obras de su voluntad, sus obras, sus actos, a la guianza del Espíritu Santo para una consagración correcta a nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos un Salvador, pero no todos queremos un Señor. Para ir al cielo necesitamos a Jesucristo, pues claro, sí, como nuestro Salvador, pero nosotros debemos hacerlo Señor. Que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y como siempre, un placer haber estado aquí con ustedes. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo.